El que vive en Cristo no puede vivir en pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículos 8 y 9. Mire, ninguno que haya nacido de Dios continuará pecando. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. El que vive en Cristo no puede vivir en pecado. Juan no quiere en modo alguno decir que el creyente no puede caer en pecado, porque esto iría en contra de lo que él ha dicho en el capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10 del capítulo 1 también dijo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y por eso que en el capítulo 2, cuando empieza a decir en el contexto, el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si se da cuenta, entonces, lo que él está diciendo, tratando de que nosotros entendamos como hijos de Dios, es que no podemos vivir en pecado y al mismo tiempo vivir la vida de Dios. El que ha nacido de Dios tiene que mostrar en su conducta que se parece a su Padre Celestial. Aleluya. ¿Por qué? Porque comparte su misma naturaleza que él ha recibido. Como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, al ser partícipes ahora de la naturaleza divina, por medio de sus preciosas y grandísimas promesas que Él nos ha dado. Y mire, Dios es fiel y poderoso a su palabra. Y lo que Él ha dicho y ha decretado sobre nuestras vidas es una realidad. Si tú naciste del Espíritu y vives por el Espíritu y caminas por el Espíritu, entonces tú ya vives odiando el pecado como Dios lo odia y amando lo que Dios ama y comportándote como hijo de ese Padre Santo. Amén. Donde también nosotros como hijos tenemos que caminar. Por eso Dios dijo, sean santos como yo soy santo. Mire, en cambio el que no ha nacido de nuevo, de acuerdo a la Biblia, es esclavo del pecado y es un imitador del diablo. Porque así lo dice Juan 8:44, cuando Jesús le dijo a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y entonces por eso es que querían matarlo también a Jesús. Entonces en este sentido es que le dijo que son hijos del diablo. Mire, porque todo el que permanece en Cristo no continuará pecando. Eso es lo que Juan nos está queriendo a nosotros enseñar y que nosotros lo entendamos. No podemos continuar pecando, porque la Biblia dice que quien peca no le ha visto ni le ha conocido al Señor. El que ama a Jesucristo con todo su corazón, su alma, su cuerpo, su fuerza, con un amor sincero, inconstante, permanente, no puede vivir en pecado, ya que Cristo y el pecado son antagonistas. Ahora, pregúntate, ¿tienes tú la simiente de Dios en tu vida, sí o no? ¿Estás viviendo en Cristo, sí o no? ¿Tienes su espíritu, sí o no? De lo contrario, mira, no le perteneces a Dios. De lo contrario, no eres hijo de Dios. Y hoy puedes reconocer a Dios en tu vida. Reconoce si eres un esclavo del pecado y dale hoy tu vida a Cristo y vuélvete a Él de corazón, llevando a Él todo tu pecado. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que seas tú abriendo, Señor, el corazón de aquellos que con un corazón sincero reconocen y se acercan para confesar y se disponen a abandonar esa vida
llena de pecado y de maldad, para empezar a vivir en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.